بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Él, subhanahu wa ta'ala, y que la paz y bendiciones sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'd, a lo que sigue, hayakum Allah ya ikhwan, barakallahu fikum. Regresamos a la clase del estudio del libro Din al-Islam, Su'al wal-Jawab, el libro La religión del Islam, pregunta y respuesta, del doctor, el profesor, el sheikh Omar Abdurrahman al-Umar, hafidhullah ta'ala. Y varios de los ulama han recomendado este libro, empezando con Samahat al-Sheikh Abdulaziz Ali Sheikh, el mufti de Arabia Saudita, el gran sabio y mufti de Saudía. Igualmente Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan, hafidhullah ta'ala, también ha recomendado este libro. Igualmente Sheikh Saleh bin Abdulaziz Ali Sheikh, los mashayikh aquí, hafidhumullah ta'ala, jami'an, han recomendado este libro, ya Juan. Y es un libro bueno, básico. La información es básica sobre los pilares del Islam y varios temas conectados a los pilares del Islam. Y es información muy importante que, aunque la persona musulmana ha estado en el Islam por muchos años, puede encontrar que hay beneficio en este libro, pequeño en su tamaño, pero grande en su significado o valor. Juan, barakallahu fikum, en las clases pasadas tomamos varios de los pilares del Islam y esos temas conectados a los pilares del Islam. Por ejemplo, el shahada, y pues igual el salah, y conectado al salah pues es el wudu y el ghusl. Igual tomamos el capítulo del zakat, la caridad, y el siyam o som, el ayuno del mes de Ramadán. Y ahora hemos llegado ya, Juan barakallahu fikum, al capítulo del hajj, al hajj. El sheikh empieza aquí, Juan barakallahu fikum, con la primera pregunta, que es el significado del término al-hajj, peregrinación. Y el sheikh aquí dice: al-hajj es un viaje que se hace a Mecca, a la ciudad de Mecca, con el propósito de hacer unas acciones de adoración específicas en un tiempo específico. Y eso es el hajj. La peregrinación, y Juan barakallahu fikum, primeramente es un pilar del Islam, y es una acción de adoración grandísima con Allah subhanahu wa ta'ala. Y es una de los pilares del Islam que solo es obligatorio sobre la persona musulmana si tiene esos recursos y está físicamente, o tiene el poder físicamente de hacerlo. Y si no tiene esos recursos o no tiene ese poder físicamente de hacerlo, pues entonces tiene excusa con Allah y no es obligatorio sobre esa persona. Pero cualquier musulmán, hombre o mujer, que tiene los recursos y el poder físicamente de hacerlo, y todo lo que se necesita para hacerlo, por ejemplo, si es mujer, pues necesita mahram. Si es hombre, igualmente pues necesita no solo los recursos, pero los trámites que se tienen que hacer, como visados y todas esas cosas. Y si tiene todo eso y tiene el poder de sacar y hacer todo eso, pues es obligatorio sobre esa persona, y si no lo hace es un pecado grande, por ser que es un pilar del Islam. Es
o abandonar un pilar del Islam es de los más grandes pecados, ya Juan, que el musulmán puede hacer. Entonces es el significado de la palabra al-Hajj. Hay que acostumbrarnos, ya Juan, de usar la palabra o el término islámico para esas acciones de adoración específicas en el Islam. O sea, no hay que mencionar siempre peregrinación o oración o caridad o en esa manera, pero debemos decir zakat para la caridad. En vez de hacer caridad decimos zakat. O por ejemplo salah, en vez de decir oración, voy a hacer la oración, voy a hacer el salah. O sea, debemos acostumbrarnos de usar esos términos islámicos porque esos términos islámicos es lo más correcto, porque aunque hay una palabra en la traducción, pero no es exactamente eso. Por ejemplo, peregrinación no es exactamente el significado de Hajj. Hajj tiene un significado más amplio y más específico, igualmente. Y también, por ejemplo, el Salah. El Salah no es solo oración. Oración como se entiende el significado de la palabra en español. Oración no es solo eso. El Salah. Igualmente el Zakat. El Zakat no es solo caridad, pero es caridad y impuesto al mismo tiempo. Así que tenemos que acostumbrarnos, ya Juan, a usar estos términos islámicos en su idioma de origen. ¿Me entiendes? Su idioma original, porque es lo más correcto y tenemos que acostumbrarnos de usarlo porque es el significado correcto y no la traducción. ¿Sí me entienden? Así que voy a mencionar estos términos así y no la traducción. Voy a decir Hajj, o voy a decir Salah, o voy a decir Zakah, en vez de decir la traducción. En vez en cuando puede ser que uso la palabra en el idioma español, pero vamos a tratar de acostumbrarnos a usar los términos islámicos en estas clases. Y Juan Barakallahu Fikum. La siguiente pregunta, y Juan Barakallahu Fikum, que el Sheikh pregunta, dice: ¿cuáles las evidencias y las pruebas para la obligación del Hajj? Y el Sheikh menciona que la obligación del Hajj está en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, donde Allah subhanahu wa ta'ala dijo: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجَّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا. Y es el derecho de Allah sobre la gente que hagan el Hajj a la casa para aquellos que tienen los medios y el poder de hacerlo. Aquí, hacer el Hajj a la casa, al Beit, yani Hajj al Beit, es decir, la mezquita sagrada de Mecca. La gran mezquita sagrada de Mecca, donde está la Kaaba. Entonces, eso es lo que significa aquí Hajj al Beit. Yani Hajj al Beit, hacer el Hajj a la casa de Allah, es decir, la mezquita de Allah. No es que, como dicen los no musulmanes, que los musulmanes creen que Dios vive dentro de esa casa, y eso no es cierto. Eso es una mentira o es un mal entendimiento. Cuando se dice la casa de Allah o la mezquita de Allah, es decir que Allah es el dueño de eso y es específico para Allah, aunque Allah es el dueño de todo. Pero eso da, como dicen los sabios, cuando se conecta algo de la creación a Allah subhanahu wa ta'ala, por ejemplo, la alma de Allah, la casa de Allah, el mensajero de Allah, es para elevar en honor esa creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, cuando mencionamos la casa de Allah o la gran mezquita de Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, esa gran mezquita que Allah subhanahu wa ta'ala honra, o que todos los musulmanes lo ven, por ser que la gran mezquita de Meca tiene la Kaaba, pues es la dirección de todos los musulmanes, es la Qibla,
es la dirección de el salah. Cuando cada musulmán se para hacer el salah, pues entonces se dirige a esa dirección de la Kaaba, y con eso tiene una gran posición en el Islam y honor en el Islam. Y Allah subhanahu wa ta'ala menciona que obliga que tenemos que hacer el hajj a esa casa o a esa mezquita, y lo hizo obligación y uno de los pilares del Islam para todos los musulmanes, hombre o mujer, joven o grande de edad, si tienen el poder de hacerlo y los recursos y los medios para hacerlo. El Sheikh menciona cuáles son las condiciones para hacer el hajj, para que el hajj sea obligatorio sobre el musulmán. Y el Sheikh aquí menciona que las condiciones son 5. La primera condición es al Islam. Para que sea obligatorio para esa persona, tiene que ser musulmán. La siguiente condición, tiene que ser sana, o tiene que tener su mente sana. O sea, no debe de tener ninguna enfermedad de su mente. Tiene que estar claro de mente. O sea, tiene que saber lo que está haciendo. Y no la persona que está enferma de su mente, que no entiende bien o que no puede funcionar bien, pues entonces no es obligatorio sobre esa persona. Igualmente, la siguiente condición es la pubertad. Si no ha llegado la persona a la edad de pubertad o la condición de pubertad, pues entonces no es obligatorio para esa persona. La siguiente condición, ya Juan, es también que la persona esté libre, no está en esclavitud. O sea, no es obligatorio sobre los esclavos, aunque los esclavos son musulmanes. Por ejemplo, si hay esclavos que son musulmanes, no es obligatorio sobre esa persona. Una de las condiciones es que la persona está libre. E igualmente, pues eso también cae, ese juicio, en unos musulmanes que están, por ejemplo, encerrados en la cárcel o prisión. Si eso es el caso, entonces eso, por ser que ellos no están libres, pues también no es una obligación sobre ellos. Y la última condición, ya Juan Barakallahu Fikum, los medios o el poder de hacerlos. Es decir, tiene físicamente el poder de hacerlo, tiene económicamente tiene el poder de hacerlo, y pues también tiene su situación también le ayuda a hacerlo. Es decir, la situación, es decir, cualquier otra cosa que necesita para hacerlo. Por ejemplo, como mencionamos antes, los visados o los trámites que se tiene que hacer para hacerlo. Puede ser que también pues hay gente que también no tienen pasaportes, tienen unos problemas o dificultades legales, por ejemplo, que no por esas razones pues no puede viajar. Todo eso, si la persona tiene el poder de hacerlo y los medios y los recursos, pues entonces es obligatorio, y quien no lo tiene, pues no es obligatorio sobre esa persona. ¿Sí me explico? La siguiente pregunta, el Sheikh pregunta, ¿cuáles son las diferentes formas de hacer el Hajj? El Sheikh dice, aquí hay 3 diferentes modos de hacer el Hajj. Hay 3. El primero, el-tamattu. El-tamattu, ya Juan Barakallahu Fikum, es el tipo de Hajj que la persona, el peregrino, entra en el estado de Ihram, y vamos a explicar lo que es el Ihram. Entra en el estado de Ihram para Umrah primero, antes del Hajj. Para Umrah antes del Hajj, en esos meses del Hajj. Y el Ihram, ya Juan, el Ihram es un estado en que la persona está cuando hace la intención
y entra diciendo que va a empezar el Hajj. Lo que mucha de la gente piensa que ihram es esas prendas que se ponen para hacer el Hajj, esas prendas blancas, y esos son libas el ihram, pero no son el ihram. Ihram es un estado en que la persona entra ya cuando tiene esa intención de empezar el Hajj y dice labbaik Allahumma bil Hajj o labbaik Allahumma bi Umrah wal Hajj. Cuando hace la intención y dice eso, pues entonces ya entra en el estado de ihram. Entrando en el estado de ihram, todas esas cosas son ilícitas para él durante el tiempo del Hajj, y vamos a mencionar esas cosas que son ilícitas. El Sheikh lo va a mencionar. Para no mencionarlo, prefiero que lo mencione el Sheikh, pero entrando en un estado de ihram es el estado en que la persona ahora legalmente en la ley islámica es peregrino. Y cuando la persona es peregrino, es una persona de Hajj, es un Hajji, pues entonces hay cosas que no puede hacer. Hay cosas que no puede hacer. Una de esas cosas que voy a mencionar es usar ropa normal. Tiene que usar esas prendas. Una por abajo que tapa su cuerpo por abajo y uno por arriba. Y una por arriba que tapa su torso. Así que eso es algo que una de las cosas que la persona no puede usar. No puede usar ropa normal y tiene que usar esas prendas. Entonces, el estado de ihram es cuando la persona entra legalmente, islámicamente, en el Hajj, o es ahora considerado peregrino. Si me explico. Entonces, cuando la persona está en ese estado, estamos hablando aquí del tipo del Hajj. El primer tipo del Hajj es el tamattu. Tamattu es cuando la persona entra en ihram, en el estado de ihram, para hacer umrah antes del Hajj. Es, por ejemplo, esa persona llega a Mecca antes de los días del Hajj, entonces hace umrah primero, y después de hacer umrah sale del estado de ihram y se puede poner ropa normal. Y cuando llega el día de 8 de Dhul Hijjah, que es el día de Mina, el primer día, entonces entra en ihram otra vez para el Hajj. Este tipo de Hajj se llama tamattu, el que tiene umrah y Hajj juntos. ¿Sí me explico? El siguiente tipo del Hajj es el que se llama Qiran, al-Qiran. Al-Qiran es también hacer umrah y Hajj, pero uno tras de otro. Es decir, la persona llega, por ejemplo, el 8 de la mañana o el día 8 del mes de Dhul Hijjah, y llega a Meca, hace umrah y se va a Mina. Porque el día 8 de Dhul Hijjah, los peregrinos tienen que estar en Mina, en la zona o área que se llama, en Meca, que se llama Mina. Entonces, por ejemplo, si la persona llega el día 8, entonces hace el umrah y hace el Hajj luego. Y no sale del estado de ihram. Se queda. Entonces, ¿cuál es la diferencia de tamattu y qiran? Tamattu es que la persona hace umrah y Hajj igual, pero hace el umrah y por ser que llega antes de los días del Hajj, hace el umrah y después termina el umrah y sale de ihram. Y puede estar en ropa normal. Y el qiran, el segundo tipo, es que nunca sale de ihram. Hace umrah y Hajj, pero no sale del estado de ihram. Terminando el umrah, se va a Mena para hacer el Hajj. Si me explico, es la diferencia. Y el tercer tipo del Hajj, Juan, es cuando la persona hace solo el Hajj sin umrah. Sin umrah. Hace el Hajj solo y no hace la intención de hacer umrah con el Hajj.
Sí me explico. Así que hay 3 diferentes tipos de al-hajj que el musulmán puede hacer. Solo que el sheikh menciona que el mejor tipo de hacer el hajj es el primero, tamattu. Y la diferencia de tamattu y qiran es de que qiran, aunque se hace umrah también, pero qiran también se tiene que traer el animal que va a sacrificar. Que ese tipo de hajj tiene que traer el animal que va a sacrificar en el día de Nahr, el día de sacrificio, o sea, el día 10, el día de Eid, el día de Eid, el 10 de Dhul Hijjah. Y esos son las diferencias entre... Y pues el tercer tipo, como mencionamos, ifrad. El ifrad es solo cuando se hace solo el hajj sin el umrah. Entonces hay 3: tamattu, qiran o ifrad. No. La siguiente pregunta: ¿cuáles son los pilares o las obligaciones del hajj? Y el sheikh dice son 4. El primero es el ihram, entrar al estado de ihram. Entrar al estado del ihram. El segundo es estar en Arafah. Es un pilar o es una obligación del hajj. Quien no esté en Arafah o no alcanza el día de Arafah, pues entonces ha perdido el hajj. El tercer dice el sheikh aquí que tawaf el-ifada. Tawaf es, ya Juan, cuando la persona va a la Kaaba o en Mecca, cuando va en Mecca a la mezquita, la gran mezquita sagrada de Mecca, y hace tawaf alrededor y camina alrededor de la Kaaba 7 veces. 7 círculos así alrededor de la Kaaba. Esto se llama tawaf. Tawaf al-ifada, ya Juan, barakallahu fikum, o lo que le dicen tawaf al-hajj. Pero tawaf al-ifada es el tawaf que se hace después en el día 10. En el día 10 de Dhul Hijjah, cuando la gente, los peregrinos llegan de Muzdalifa, estaban en Arafah el día 9. Y en la noche se fueron a Muzdalifa y durmieron en Muzdalifa. De Muzdalifa, esa área, en la mañana después de Fajr, empiezan a caminar a Mina. Y a Mina, allí, en esos días, tienen que ir, en ese día tienen que ir al Jamara, a hacer el Jamarat. El Jamarat es el lugar donde van y tiran 7 piedras en un lugar. Y ahí ese Jamara, después de hacer ese Jamara, la persona puede cortar su pelo en ese momento, y puede y después de eso puede ir a hacer lo que se llama el tawaf al-ifada en la mezquita del haram, el mezquita del haram alrededor de la Kaaba. Eso se llama el tawaf al-ifada. El tawaf al-ifada se hace después del jamarat. Hay 3 cosas que se hacen. El jamarat primero, cortar el pelo y hacer el tawaf al-ifada. Si se hace 2 de esas 3 cosas, la persona puede salir de su ropa, de esa ropa de ihram, de esas prendas de ihram. La persona puede salir de eso cuando termina 2 de esas 3 cosas: hacer el jamarat, tirar esas 7 piedras, o cortar su pelo después de hacer el jamara, o hacer tawaf al-ifada. Si hace 2 de esas 3 cosas, puede salir de esas prendas del hajj, y termina, puede salir de ihram después de que hace de esas cosas y cumple con esas cosas. Así que tawaf al-ifada es un pilar, una obligación cual no se puede abandonar o dejar.
Y la última cosa es sa'i. El sa'i es el sa'i, el hajj o el sa'i es caminar entre Safa o el Marwa. Los montes de Safa o el Marwa se tiene que caminar entre ellos 7 veces. 7 veces. Así que esas 4 cosas son obligaciones y pilares del hajj, cual si la persona deja un pilar y no es válido su hajj. No es válido su hajj. Entonces tiene que cumplir con esas 4 cosas, que es el ihram. Tiene que estar en el estado de ihram para que su hajj sea válido. Tiene que alcanzar el día de Arafah y estar en la tierra de Arafah. Tiene que estar ahí. Igualmente tiene que ser el tawaf, el ifada y el sa'i. Las 4 cosas. Esos son los pilares o las obligaciones de al hajj. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los sunan o los wajibat del hajj? Que son, no los sunan, los wajibat del hajj, no los pilares del hajj, pero las obligaciones del hajj. Lo que mencionamos de las 4 cosas son los pilares del hajj, y ahora vamos a hablar de las obligaciones del hajj. ¿Cuál es la diferencia? Los pilares del hajj dijimos que si una persona deja una de esas cosas, invalida su hajj o no es válido su hajj. Pero aquí, lo que vamos a mencionar aquí, los wajibat o ¿cómo se dice? Las obligaciones del hajj, de estos que vamos a mencionar, que son 7, si una persona deja uno de esos, tiene que sacrificar un cordero para la expiación de ese pecado o ese error de no hacer esa obligación. Entonces, el primero, dice el Sheikh, o la primera obligación, dice el Sheikh, es empezar o entrar en el estado de ihram en el miqat. O sea, antes de entrar ¿cómo se llama? A la zona de donde se hace el hajj. Y la zona esa es grande, y cada lugar o cada, ¿cómo se dice? Frontera de esa zona tiene unos lugares que se llaman miqat. Ahí es ese miqat o ese lugar es donde la persona se prepara para entrar al estado de ihram, y es de las obligaciones de entrar al estado del ihram antes de pasar esa zona o ese lugar, esa frontera que se llama el miqat. Y si la persona entra en el estado de ihram pasando esa frontera o ese miqat, pues entonces tiene que sacrificar un cordero por hacer ese error o por no cumplir con esa obligación. La segunda condición, ya Juan, o obligación, es quedarse en Arafah hasta Maghrib, hasta la noche. Llegando Maghrib, quedarse en la tierra de Arafah hasta que llega Maghrib. Y es muy importante. Y ahorita vamos a explicar paso a paso cómo se hace el hajj, pero por ejemplo, el hajj empieza ya, Juan, el día 8. El día 8 del mes de Dhul Hijjah. Y eso empieza en Mina, en la tierra de Mina. O sea, todo esto está en Meca, pero hay zonas en Meca y esta zona se llama Mina. Ahí se empieza el hajj el día 8. Ahí se queda todo el día 8, y se duerme allí, el peregrino se duerme allí hasta la mañana del 9 del Dhul Hijjah, que es el día de Arafah. Después de Fajr, la gente se empieza a caminar y irse a Arafah, a la otra zona que se llama Arafah. Arafah es el día del 9 de Dhul Hijjah. Los peregrinos, los hujjaj, tienen que quedarse en Arafah hasta Maghrib. Entonces, se tiene que quedar ahí hasta Maghrib. Esa es una de las obligaciones. Entonces, si la persona
se va antes de Maghrib, por ejemplo, se va después de Asr para irse a Muzdalifa, eso es un error y no cumple con esta obligación y tiene que sacrificar un cordero por hacer ese error o no cumplir con esta obligación, que se tiene que quedar en Arafat hasta Maghrib. Y el Sheikh aquí menciona, y esto es específico para aquellos que llegaron en el día. Puede ser que hay gente por cualquier razón que le pasó a esa persona, llegó tarde a Arafat y llegó en la noche o lo que sea, o un poco antes del Maghrib, pues eso es, el Sheikh menciona que esto es específico para la gente que llega en el día. Y como mencionamos, Arafat es un pilar. Tienes que alcanzar el día de Arafat para que tu Hajj sea válido. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, al Hajj Arafat. Al Hajj Arafat. O sea, el Hajj es Arafat, es el día de Arafat. El que no cumple con Arafat o que no alcanza el día de Arafat, estar en la tierra de Arafat, estar en Ihram con la intención de hacer el Hajj y estar en la tierra de Arafat, si no alcanza el Arafat, pues no ha cumplido con un pilar del Hajj y entonces su Hajj es inválido. Es inválido, ya Juan, barakallahu fikum. La siguiente obligación es dormir la noche en Muzdalifa. Muzdalifa es la siguiente zona después, cuando llega la noche en el día del Arafat, el día 9 de Dhul Hijjah, llega Maghrib y la gente empieza a caminar o irse a la zona que se llama Muzdalifa. Muzdalifa es una obligación quedarse y dormirse ahí por la noche hasta Fajr. Hasta Fajr. Esta es una obligación. Entonces, si la persona no se queda en Muzdalifa por la noche, pues entonces es algo que no ha cumplido con esta obligación y tiene que sacrificar un cordero por ese error o por no cumplir con esa obligación. La siguiente obligación es quedarse en las noches de los días de Tashriq. Los días de Tashriq, ya Juan, son los 3 días después del día del Eid, el día de Nahr, que se llama Yom al-Nahr. Yom al-Nahr es el 10 de Dhul Hijjah, que es el día del Eid. Entonces, el 11, 12 y 13, esos 3 días se llaman los días de Tashriq. Los días de Tashriq, ya Juan, es una obligación quedarse en Mina y no salir de Mina. O sea, se tiene que dormir en Mina. Y eso es algo que es una obligación. Hay diferencia de opinión de si el 13 es obligatorio o si es solo mustahab. Pero de todos modos, lo que quiere decir aquí esta obligación es que uno no puede salir de Mina y dormir afuera de Mina en esos días. El 10, el 11 y el 12, la persona tiene que dormir en Mina. El peregrino tiene que dormir en Mina. Igual otra obligación es hacer el Jamara. El Jamara es tirar esas piedras en ese lugar específico donde se hace eso. Eso es una obligación, una parte del Hajj que no se puede dejar o abandonar, y si se deja, tiene que sacrificar un cordero por no cumplir con ello. Igualmente, cortarse el pelo o recortarse su pelo o afeitar su pelo. El profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith sahih menciona que hace dua para aquellos que se afeitan todo el pelo. Se afeitan todo, o sea, todo, y no dejan nada en su cabeza. Eso es, por eso en el Hajj la gente lo hace, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo 3 súplicas para aquel que afeita todo su pelo, que Allah subhanahu wa ta'ala sea misericordioso con esa persona. Lo dijo 3 veces. Y por eso es mejor afeitar el pelo cuando hace uno Hajj que recortarlo. Y la última obligación es Tawaf al-Wada. Tawaf al-Wada es el último Tawaf
que se hace antes de viajar de Meca. Antes de salir de Meca, cuando la persona ya va a viajarse y se va a ir de Meca, pues entonces hace tawaf al-wada, el último tawaf. Y eso es una obligación igual. Así que estas cosas, ya Juan, si la persona se le olvida o no lo hace por cualquier razón, pues entonces tiene que sacrificar un cordero por no cumplir con esa obligación. Y eso es diferente a lo que mencionamos de los pilares, como mencionamos. El pilar, si la persona no lo hace, pues se invalida su hajj o no es válido su hajj. Así que estas 7 cosas, si la persona lo deja o se olvida, pues, o cualquier razón que no lo hizo, pues tiene que sacrificar un cordero por cada error de estas, o cada uno de estos errores. ¿Sí me explico? Es decir, si se le olvida 2 de estas cosas, pues tiene que sacrificar 2 corderos. Es un cordero por cada de una de estas cosas que no hace. Así que estos son los wajibat al hajj. Alhamdulillah, ya Juan, falta un poco más, o sea, falta un poco más hacer. Y vamos a parar aquí, porque sí falta los sunan del hajj, falta las diferencias entre los pilares y wajibat y los sunan. Igualmente falta los mahdurat, esas cosas ilícitas que no se puede hacer en el hajj. Esas cosas que se debe alejar, el peregrino debe alejarse de esas cosas. Igualmente cuáles son los beneficios del hajj, y falta un poco más. Así que vamos a parar aquí. Inshallah terminamos el capítulo del hajj en la siguiente clase. Ya Juan, barakallahu fikum, y con eso wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa subhanaka allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.